El ambiente en los pasillos de la televisión española está que arde. Lo que hace unos años era una guerra fría mediática, hoy se ha convertido en una auténtica batalla campal silenciosa. Isabel Rábago y Montse Suárez, dos de las tertulianas más conocidas del universo Telecinco, están en el ojo del huracán. Según las últimas informaciones y los rumores que circulan entre productoras, ambas habrían sufrido un auténtico desalojo simbólico del panorama televisivo, perdiendo espacio, protagonismo y, según se comenta, incluso sus lugares habituales de trabajo. Y mientras tanto, desde Málaga y con su sonrisa irónica de siempre, Antonio David Flores, enemigo público de ambas durante años, estaría celebrando discretamente lo que muchos interpretan como su venganza mediática perfecta. Porque sí, lo que se está viviendo no es un simple cambio de programación. Es la consecuencia directa de años de enfrentamientos, declaraciones cruzadas, demandas y platós incendiados. Y el resultado, según apuntan fuentes del entorno televisivo, es claro: las voces más duras contra Antonio David se están quedando sin micrófono. Para entender este terremoto, hay que retroceder un poco en el tiempo. Todo comenzó durante los años más intensos del llamado caso Rocío Carrasco. En aquel momento, Isabel Rábago y Montse Suárez se convirtieron en dos de las defensoras más firmes de la versión de Rocío, la hija de la más grande. Ambas participaron activamente en debates, especiales y programas donde se analizaba cada palabra, cada gesto, cada lágrima. Fueron combativas, directas, incisivas. Y eso, para el público, las convirtió en símbolos de un bando mediático muy claro. Mientras tanto, en el otro extremo del tablero, Antonio David Flores, exmarido de Rocío Carrasco, se convirtió en el rostro más cuestionado de la televisión. Su salida de Sálvame, su guerra con Mediaset, y la oleada de críticas que recibió marcaron una etapa oscura en su carrera. Pero lejos de desaparecer, Antonio David resurgió con fuerza desde un terreno que muchos subestimaron: las redes sociales y YouTube. Y ahí comenzó la contrarrevolución. El exguardia civil, convertido en comunicador independiente, fue construyendo un ejército de seguidores fieles que hoy se cuentan por cientos de miles. Mientras sus detractoras televisivas veían cómo los programas de debate perdían audiencia, él ganaba influencia y voz propia. Un cambio de escenario que ha reconfigurado por completo el mapa mediático. Según cuentan desde productoras y redactores de televisión, el declive de ciertas tertulianas no es casualidad. Hay un cambio de ciclo, afirma una fuente interna. Las cadenas están revisando sus formatos, buscando nuevas voces y dejando atrás a las figuras más asociadas con una etapa de polarización. En otras palabras, Isabel Rábago y Montse Suárez estarían pagando el precio del desgaste mediático. Los rumores comenzaron a intensificarse cuando, hace unas semanas, Isabel Rábago desapareció repentinamente de un programa en el que colaboraba desde hace años. No hubo despedida oficial, ni comunicado, ni agradecimiento público. Simplemente, no volvió a aparecer. Lo mismo ocurrió con Montse Suárez, abogada y tertuliana habitual en debates judiciales. Fuentes cercanas aseguran que fue una decisión de producción, pero otros sostienen que detrás hay algo más: un reajuste de poder mediático en el que sus voces ya no tienen el mismo peso. Y ahí es donde entra en escena Antonio David Flores. Desde su canal digital, el excolaborador habría dejado caer varios mensajes cargados de ironía. Frases como "el tiempo pone a cada uno en su sitio" o "la justicia llega", aunque tarde, han sido interpretadas como claras referencias a este cambio de ciclo. Aunque nunca da nombres, sus seguidores, siempre atentos, saben perfectamente a quién se refiere. El efecto ha sido inmediato. En redes sociales, los antoniodavistas celebran lo ocurrido como una victoria simbólica. Los hashtags #justicia mediática y #se acabó el cuento se han repetido en comentarios, directos y publicaciones. Para ellos, este supuesto desalojo de Rábago y Suárez no es más que el fin de una etapa de manipulación televisiva, como dicen abiertamente en sus foros y canales. Pero detrás del ruido digital hay una lectura más profunda: el poder mediático ha cambiado de manos. Lo que antes se decidía en los despachos de Telecinco ahora se mueve en los algoritmos de YouTube y TikTok. Y eso lo sabe muy bien Antonio David, que ha conseguido transformar su caída en televisión en un renacer digital que lo ha colocado, de nuevo, en el centro del debate. Mientras tanto, Isabel Rábago mantiene su elegancia habitual. No ha dicho una palabra sobre su situación profesional, aunque se la ha visto más activa en sus redes personales, compartiendo mensajes sobre resiliencia, etapas que se cierran y la importancia de caminar con la cabeza alta. Frases que, para muchos, son su manera sutil de reconocer que algo ha cambiado en su vida profesional. Montse Suárez, por su parte,
Tampoco se ha pronunciado de forma directa, aunque sí ha publicado en sus redes reflexiones sobre la justicia mediática, los juicios paralelos y la manipulación informativa. El tiempo siempre da la razón al que actúa con verdad, escribió hace unos días en su cuenta de X, Twitter. Una frase que algunos interpretan como un dardo envenenado, y otros, como un intento de recuperar credibilidad en un entorno donde las lealtades cambian cada semana. Fuentes de la productora donde ambas colaboraban aseguran que las decisiones no fueron personales, sino estratégicas. Las audiencias mandan. Hay una fatiga de debates repetidos, de los mismos rostros diciendo lo mismo. La televisión busca aire fresco. Pero entre los compañeros de plató, la versión es distinta. Les han pasado factura por haberse mojado demasiado en el caso Rocío Carrasco. Y mientras ellas intentan reubicarse, Antonio David se mueve como pez en el agua. Sus vídeos superan cada semana las 100.000 reproducciones, sus directos se llenan de comentarios, y su narrativa, la del hombre que fue víctima del sistema televisivo, sigue ganando adeptos. En su entorno se habla incluso de nuevos proyectos, entrevistas, colaboraciones con influencers y una posible incursión en formatos digitales más ambiciosos. La ironía del destino es evidente. Las que durante años lo señalaron desde los platós ahora están fuera del aire, y él, desde su casa, maneja un canal que tiene más audiencia que algunos programas de televisión. Es el giro perfecto de un guión mediático que nadie vio venir. Lo más interesante de todo es cómo este cambio refleja el nuevo equilibrio del poder del salseo español. Ya no son las grandes cadenas las que dictan el relato. Ahora el relato lo construye el público. Y en esa guerra de percepciones, Antonio David ha conseguido lo que parecía imposible: recuperar el control de su imagen. En las redacciones de los programas de corazón, este tema se comenta en voz baja. Nadie quiere admitirlo, pero todos lo saben, el mapa ha cambiado. Las figuras que fueron el eje del relato pro Rocío están en retirada, mientras los protagonistas del otro bando resurgen con fuerza en el espacio digital. Y aunque oficialmente nadie lo llama así, muchos lo describen como un desalojo mediático silencioso. En la práctica, no hay jueces ni sentencias. Pero simbólicamente, el público ha dictado su propio veredicto. Y ese veredicto parece claro: se acabó la era del discurso único. Y así, mientras Isabel Rábago y Montse Suárez intentan reinventarse lejos de los focos, Antonio David Flores sonríe desde la distancia, sabiendo que, por primera vez en años, la balanza mediática se inclina a su favor. Quien ríe el último, ríe mejor, dicen. Y en este momento, él es quien ríe. La noticia corrió como la pólvora entre los pasillos de Telecinco. Nadie la confirmó oficialmente, pero todos la comentaban. ¿Has visto lo de Isabel y Montse? Dicen que ya no vuelven. El silencio de la cadena fue tan elocuente como un comunicado. Ninguna de las dos tertulianas apareció en pantalla durante varias semanas, y sus nombres desaparecieron discretamente de las escaletas. El público empezó a notarlo, y el rumor se transformó en un hecho consumado: el desalojo mediático era real. Mientras tanto, en el universo paralelo de YouTube, Antonio David Flores observaba todo desde la distancia. No dijo nombres, pero sus gestos lo decían todo. En un directo reciente, soltó una de esas frases que sus seguidores interpretan al vuelo. Cuando uno siembra mentiras, tarde o temprano se queda sin jardín. El chat estalló. Los emojis de aplausos y carcajadas inundaron la pantalla. Miles de mensajes repetían lo mismo: karma. Justicia poética. Por fin. Lo que para algunos era simple entretenimiento, para otros era el desenlace de una guerra mediática que duró años. Y lo más curioso es que, sin darse cuenta, Telecinco había cambiado el guión. Los villanos se convirtieron en héroes digitales y las defensoras se quedaron sin plató. Las reacciones no tardaron. Algunos periodistas veteranos criticaron abiertamente la deriva del panorama mediático. Estamos viviendo una transformación total. Las televisiones ya no tienen el control absoluto del relato. Ahora, los personajes pueden responder, desmontar y reconstruir su historia desde sus propias plataformas. Y eso es exactamente lo que Antonio David ha hecho. Desde su canal, ha construido su propio espacio de comunicación, libre de filtros, donde controla el ritmo, el tono y la narrativa. Y, según sus seguidores, lo está haciendo mejor que muchos programas de televisión. Pero el impacto de este desalojo no se limita a los protagonistas. En los despachos de Mediaset, los movimientos han sido frenéticos. Los directivos buscan un nuevo rumbo para su programación, menos polémico, más neutro, y sobre todo, menos politizado.
Un productor confesó off the record. Durante un tiempo, el caso Rocío Carrasco fue oro para la audiencia. Pero después de 3 años de guerra, el público se ha cansado. Ahora buscan entretenimiento, no enfrentamientos. Esa frase lo resume todo. Lo que en 2021 era un fenómeno televisivo, en 2025 se ha convertido en un lastre. Las caras asociadas a aquel conflicto, entre ellas, Isabel Rábago y Montse Suárez, ya no representan frescura, sino agotamiento. Y en televisión, el desgaste es letal. Por eso muchos hablan de un relevo generacional del salseo. Nuevos tertulianos, nuevas caras, nuevas formas de contar los dramas. El público ya no quiere ver las mismas discusiones una y otra vez. Quiere autenticidad, cercanía y menos guión. Y ahí es donde la televisión tradicional está perdiendo la batalla frente al contenido independiente. Aún así, Isabel Rábago no es de las que se rinden fácilmente. Quienes la conocen aseguran que está preparando un regreso diferente. Se habla de colaboraciones en plataformas digitales, incluso de un podcast propio donde tendría libertad total para hablar de temas de actualidad, política y sociedad, sin depender de una escaleta impuesta. Una fuente cercana lo confirma. Isabel está dolida, pero también motivada. Siente que ha llegado el momento de reinventarse. Montse Suárez, en cambio, ha optado por refugiarse en lo que mejor sabe hacer, el derecho. Ha retomado su actividad profesional en los tribunales y mantiene su presencia en redes, aunque con un tono más comedido. Algunos creen que podría regresar a televisión, pero en un formato más serio, centrado en temas legales. En paralelo, los seguidores de Antonio David siguen celebrando lo ocurrido como si fuera una gran victoria simbólica. Después de todo lo que le hicieron, esto es justicia divina, comentan en los directos. En su narrativa, este desalojo es el ajuste de cuentas final. Las que un día lo señalaron desde los platós ahora se enfrentan al silencio que él conoció hace años. Y lo más interesante es que Antonio David no necesita decirlo explícitamente. Su silencio vale más que 1000 titulares. Cada gesto, cada pausa, cada sonrisa cómplice durante sus directos es interpretada como una confirmación. Su comunidad lo entiende sin palabras. Sin embargo, no todos ven esta situación como un acto de justicia. Algunos opinan que estamos ante un ejemplo más del karma mediático. El público da y el público quita, sin importar quién tenga realmente la razón. Un analista lo explicó así. Lo que estamos viendo no es justicia, es la consecuencia natural de un ciclo mediático. Las audiencias cambian, los algoritmos mandan, y los que antes dominaban la conversación ahora se han quedado sin plataforma. Aún así, el morbo está servido. En los grupos de WhatsApp de periodistas y colaboradores, se comenta que Antonio David habría recibido propuestas para volver a televisión, aunque en condiciones muy distintas a las de antes, sin censura, sin vetos, y con control editorial compartido. De momento, no ha aceptado nada. Está cómodo donde está, no necesita volver para demostrar nada, aseguran desde su entorno. Pero en el fondo, todos saben que si un día regresa, lo hará por la puerta grande. Porque lo cierto es que, con su narrativa de superviviente, ha logrado ganarse al público de una forma que ningún guión televisivo podría haber previsto. Y es aquí donde entra la parte más simbólica de este desalojo mediático. Lo que realmente ha ocurrido no es que Isabel Rábago y Montse Suárez se hayan quedado sin casa, sino que la casa ha cambiado de dueño. Las plataformas digitales son ahora el nuevo plató. Los creadores de contenido han desplazado a los tertulianos clásicos. El público ya no espera la exclusiva del viernes en Deluxe, sino el directo del domingo en YouTube. La televisión ha perdido el monopolio del salseo. Y quienes no lo han entendido, han quedado fuera del juego. Mientras tanto, Antonio David sigue en su línea, directo, desafiante, con ese tono entre indignado y triunfalista que tanto engancha a su audiencia. En su último vídeo, sin mencionar a nadie, lanzó otra frase que resonó como un dardo. A veces la justicia no está en los juzgados, está en la vida. Miles de me gusta y comentarios de apoyo acompañaron esas palabras. Para muchos, fue la confirmación definitiva de que, al menos en su terreno, el exguardia civil ha ganado la guerra. En redes, los memes no tardaron en aparecer. Fotomontajes de Isabel y Montse con maletas simbólicas, titulares parodiados y montajes con Antonio David brindando por su victoria. Humor, sí, pero también una lectura social. El público está dejando claro a quien prefiere ver y escuchar. Los próximos meses serán decisivos. Si Isabel y Montse consiguen reinventarse digitalmente, podrían recuperar parte del terreno perdido. Pero si no lo hacen,
Su etapa televisiva podría pasar a la historia como un ejemplo de cómo la exposición mediática excesiva puede acabar devorando a sus protagonistas. El mensaje que deja todo esto es claro: en la era digital, nadie tiene garantizado su sitio. Hoy estás en el centro del plató, mañana puede ser trending topic por tu silencio. Y aunque oficialmente nadie haya dicho la palabra despido ni desalojo, el resultado es el mismo. Las que un día dominaron el relato ahora observan desde fuera como su viejo enemigo celebra, tranquilo y sonriente, el cambio de ciclo. Al final, el salseo tiene sus propias leyes, y la primera de todas es esta. El público olvida rápido, pero el karma, no. Así, entre la discreción de Isabel, el silencio elegante de Montse y la risa contenida de Antonio David, se cierra un capítulo más del interminable culebrón mediático español. ¿El final? Tal vez no. Porque si algo hemos aprendido en este juego de egos y cámaras, es que en el mundo del corazón nadie se queda sin casa para siempre. Hoy se marchan ellas. Pero mañana puede volver cualquiera. Y cuando eso ocurra, las luces del plató volverán a encenderse, los titulares volverán a explotar. Y el salseo, una vez más, reinará.